Vamos a iniciar con esta presentación, la importancia de la comunicación interna en las empresas, o lo que también se le conoce como la comunicación organizacional, todo lo que tiene que ver con los empleados en las empresas. De inicio les diré que el 60% de los problemas empresariales son consecuencia de una mala comunicación. Esto decía siempre Peter Drucker. Él es, bueno, los que somos comunicadores sabemos que es escritor, consultor, empresario, periodista, porque ya murió. Él nació en el año de 1909 y murió en el año 2005. Sin embargo, es una figura que actualmente está muy vigente en todos los comunicadores, todos los que nos dedicamos al tema de la comunicación. Él fue escritor, como les decía, consultor, empresario, periodista también, y fue considerado el mayor filósofo, es considerado actualmente el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Sus ideas fueron decisivas para la corporación moderna. Entonces, muchos comunicadores nos basamos en sus libros, en toda su filosofía y en todo lo que él realizó durante tantos años en la empresa. Es realmente un filósofo de la comunicación que sigue vigente. Y pues vamos a dar inicio a este webinar. Bueno, antes de decirles que estoy abierta a sus preguntas, pueden por el chat comentarme lo que ustedes deseen. Me gustaría un poquito saber con quién estoy hablando. Me refiero a si son parte de recursos humanos o de si pertenecen al área de comunicación, comunicación interna o comunicación organizacional, o quizás mercadotecnia o publicidad dentro de sus empresas. Eso es importante saberlo para más o menos darme cuenta del público con el que nos encontramos. Sé que son socios todos de American Chamber, igual que CONSEI, la consultoría a la cual orgullosamente represento. Y bueno, a través del chat podríamos más o menos darnos cuenta con quién estamos hablando. Y vamos a iniciar. Esta es la importancia de la comunicación interna en las empresas. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Bueno, les decía, la comunicación interna es uno de los desafíos más importantes de las organizaciones empresariales. Muchas empresas desconocen que la estrategia de comunicación interna es fundamental para el desarrollo sano, el equilibrio, el funcionamiento adecuado y seguro de las empresas. Una mala gestión de la comunicación interna puede provocar numerosos problemas, desde los más simples hasta los más complejos, que podrían poner en peligro a las empresas, y las empresas pueden llegar a tener pérdidas muy graves a través de estos problemas. Quienes no tienen conocimiento de ello, muchas veces no saben qué pasó, no saben ni por qué están teniendo tantos problemas, pero es precisamente por la falta de comunicación. Y como les decía yo al principio, Peter Drucker decía, el 60% de los problemas de las empresas son derivados de los problemas de la comunicación, y es el 60% porque hay otro 40% de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la comunicación, mucho menos si se trata de una empresa que tiene una buena comunicación con sus empleados, que al final de cuentas los empleados pues, realmente son muy importantes para el desarrollo de las empresas. La comunicación interna y externa van de la mano. Lo que se comunica adentro repercute afuera. Por lo tanto, seguimos, para que se entienda mejor, la comunicación interna o comunicación organizacional es la sangre que corre por las venas de la empresa. Se le considera el factor que genera ese hilo conductor. O si pensamos, por ejemplo, en un automóvil, pues es el aceite del motor, a partir del cual los fluidos corren de forma ágil y oportuna para conseguir que los procesos para el logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones sean lo más eficientes posibles. Es decir, si no comunicamos, es como si el motor del vehículo no tuviera aceite, o como si dejara de correr la sangre de las venas de nuestro cuerpo. Es tan importante la comunicación interna como a mí me ha gustado siempre, sobre todo cuando he dado clases de comunicación, compararlo con el tema de la comunicación simple que debe de existir en un hogar, en una pareja, y en los padres a los hijos, y en el esposo a la esposa, concubino a concubina, novio a novia, etc. La comunicación no debe faltar nunca. Y bien, continuamos. La comunicación publicitaria y la corporativa son las que han recibido mayor impulso en el contexto mexicano. ¿Esto qué quiere decir? Eso significa que se le da más importancia se le ha dado más importancia históricamente a lo que es la publicidad, porque lo que la empresa quiere hacer al final de cuentas es vender su producto o su servicio. Y muchas veces se ha olvidado que lo que más nos importa es
lo que más nos debe de importar es quien está realizando ese trabajo que produce, el que da los servicios de tu empresa que se dedica, si es una empresa de servicios, o el que produce el artículo que tú vas a finalmente a vender. Entonces hay que darle la misma importancia. Sin embargo, en los últimos años la comunicación organizacional o comunicación interna ha recibido este impulso fundamental, pues está ya reconociendo su importancia. Existen algunas lecturas que bueno, después me gustaría compartírselas, en donde se habla de cómo alrededor de los años 90 empezó más o menos este boom de la comunicación organizacional. Primero porque la traen definitivamente las grandes empresas, Coca-Cola, este tipo de empresas transnacionales de mayor importancia, de mucha importancia, de gran envergadura. Estas empresas son las que tienen o llevan mano en este tipo de comunicación y el tema de la comunicación organizacional ha sido un poco más difícil que entren las empresas medianas y pequeñas. Ahí hay como un poco de olvido de este tema. Pero ya se está reconociendo su importancia en México y la comunicación interna, corporativa y mercadológica, como les decía hace unos minutos, deberían de ir de la mano. Sin embargo, la comunicación interna históricamente se le ha dado esa menor importancia y eso es realmente un grave error. Es importantísimo, ya se los decía yo, es como la sangre que corre por nuestras venas o es como el aceite del motor de un vehículo. Un vehículo sin aceite definitivamente no va a funcionar. Y vamos a entrar a una serie de láminas en las que les voy a comentar. Pueden ustedes decir lo que necesiten a través del chat, hacer sus preguntas. Aquí me va a estar revisando mi asistente. Lo que no debemos hacer en la comunicación interna, porque hay muchas cosas que creemos que están bien hechas, pero no, definitivamente no las debemos hacer. La primera es olvidar que los trabajadores son portavoces internos, tanto de lo bueno como de lo malo que sucede dentro de la organización. La velocidad con que se comunica lo malo es muy superior y por tanto puede ser muy dañino si no se gestiona en tiempo y forma. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, grandes crisis a nivel corporativo, a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos viviendo una pandemia, una contingencia sanitaria que a su vez viene trayendo otro tipo de consecuencias. Ya vemos las graves consecuencias en las empresas, en la economía. Alrededor de 500,000 empresas en México van a quebrar, se está calculando más o menos. Muchísimos trabajos también se están perdiendo, muchos empleos. Entonces ustedes se pueden imaginar lo que está sucediendo o lo que pasa por dentro de la mente del trabajador que está llevando a cabo su trabajo en la empresa. Está nervioso por lo que hay en la situación nacional e internacional, etcétera. Entonces, si nosotros no gestionamos en tiempo y forma y no les informamos las decisiones de la empresa, todas las cosas que realmente le interesan al empleado, pues al faltar esta comunicación, esto se llena con lo que se le llama el famoso radio pasillo, ¿no? Y esto no es para nada positivo, para ningún tipo de empresa, ni chica, ni grande, ni mediana, ni enorme, ni transnacional, ni nada. En el punto 2 tenemos que gestionar la comunicación interna sin involucrar a los niveles más altos de dirección. Tampoco. Es decir, todos deben estar involucrados. Los niveles más altos de dirección son los líderes y son los principales que deben de estar preocupados porque lo que la empresa quiere hacer, un proyecto o lo que está sucediendo o las consecuencias de la pandemia, lo que sea que la empresa esté viviendo, tiene que estar enterado hasta el último colaborador. La falta de coherencia entre lo que se dice a los empleados y lo que realmente se hace en la empresa. No son pocas las ocasiones en que la credibilidad de la organización se ve dañada por el mal ejemplo ejercido o por los puestos de mayor rango. Les voy a poner un ejemplo. Por decir, si en tu empresa se acostumbra que haya viajes y hay se ha dado a conocer que existe alguna política en esos momentos de ahorro de recursos y tú ves que tu jefe en el viaje al que lo acompañaste se gasta lo que le dieron de viáticos, no sé, en una borrachera o en algo que no es correcto, pues entonces ahí hay una falta de coherencia. La que sigue, hay una falta de coherencia y lo está viendo una persona de abajo
en un jefe de él. Entonces eso no se debe de hacer en comunicación interna porque aunque no sea algo que se diga, es algo que se ve y que el empleado lo ve y que cuando llegue a la empresa pues se lo va a platicar a los de más abajo. No, pues el jefe hizo esto, pues que no lo haga yo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas dañan a las organizaciones. Seguimos en estas láminas de lo que no debemos hacer en comunicación interna. En el punto 4, hablar más que escuchar por temor al diálogo. Bueno, yo tengo recuerdos de algunas participaciones que tuve en algunas empresas privadas en donde los compañeros decían, nos citaban a una junta y los compañeros decían, vamos al monólogo. Y eso no debe suceder. Los líderes de las empresas, los jefes de área, los directores, tienen que escuchar. No tengan miedo al diálogo. Lo que nos digan los empleados es realmente importante. Es mucho más importante de lo que creemos. En el número 5 tenemos comunicar sin generar un vínculo emocional. En comunicación se sabe que de las reuniones solamente recordamos un 10% de lo expuesto, pero lo que no olvidamos nunca es cómo nos hicieron sentir. Por lo tanto, la gestión emocional resulta indispensable para comunicar con éxito. Estos compañeros de los que yo hablaba, los vuelvo a tomar como ejemplo, que decían que iban al monólogo, pues realmente, ¿cómo se sentían? ¿Se pueden imaginar ustedes cómo se sentían si cada vez que el jefe los llamaba al monólogo, pues se sentían mal, ¿no? Se sentían mal, eso es una situación emocional que les provoca, que quisieron decir algo, pero algo les provocó no decirlo, algún temor a represalias o algún temor a que no fueran escuchados o a rechazar lo que digas, o simplemente había una situación emocional genérica o general en esa empresa, o en cualquier empresa puede suceder, en donde pues había un temor, ¿no? Y simplemente no hablan las cosas y cuando no se hablan las cosas, pues los problemas surgen, ¿no? Bueno, pasamos al punto 6, crear un buzón de sugerencias y carecer de los mecanismos de respuesta adecuados, es decir, ¿cuántas veces no hemos ido a empresas en donde ves un buzón de sugerencias? Lo voy a decir como lo he visto, porque lo he visto, empolvado y lleno de, a veces tiene algunos 2, 3 papelitos o a veces está lleno, pero realmente no se atiende y no tiene una forma de dar respuesta. Eso es muy importante, es decir, debe de existir un mecanismo adecuado para la retroalimentación. Y vamos al punto 7, es permitir que los trabajadores se enteren de lo que sucede en la empresa por los periódicos, por los medios de comunicación. Esto genera desconfianza y fomenta la tan temida rumorología o el radiopasillo del que hablábamos. Imagínense ustedes que su empresa, vamos a poner un caso hipotético, fue vendida, ¿no? Es decir, el propietario ya tomó la decisión de vender a otro corporativo muy grande y lo vende y no le informa a sus empleados y los empleados se enteran por el periódico. Eso es algo gravísimo. Vamos a la lámina. Eso es algo muy grave y también es uno de los puntos que no debemos hacer en comunicación interna. Otro punto que no debemos hacer en comunicación interna es no debemos segmentar la comunicación acorde al público objetivo, restando relevancia y utilidad a las noticias. El mensaje debe adaptarse al público objetivo, es decir, no segmentarlo es el error. El mensaje debe adaptarse al público objetivo y al momento para que el resultado sea el esperado. Es decir, si yo comunico algo a un público que no va, pues estoy equivocada y es un error muy grave que me va a costar. Vamos a poner ejemplos para poderlo entender bien. Si yo, es decir, a los empleados en general no por secciones, se les informa algo en general y a cada sección se les informa lo que le corresponde a cada sección, porque si le voy a informar a una sección que no tiene nada que ver con una alta dirección, pues a lo mejor no van a entenderlo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de comunicar las cosas que le interesan a cada sector. En el número 9, no debemos ignorar los rumores, por el contrario, debemos gestionarlos a tiempo. Eso es muy importante. Un director de una empresa puede enterarse de un rumor y a veces ni siquiera se enteran, pero a veces sí, se lo dijo la secretaria, la asistente más cercana y se lo dice en corto. Y se lo dice preocupada. Le puede decir, señor presidente del corporativo o señor director general, me da mucha pena, pero esto que están diciendo los compañeros creo que le puede hacer daño a la empresa. Y si la persona que está recibiendo ese comentario, de una persona de mucha confianza, simplemente dice, son rumores, son chismes, y no le hacen caso, puede crecer. Y esto nos puede pegar también muy fuerte.
ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias de no hacer las cosas como debe de ser, ¿no? No debemos ignorar los rumores, perdón, pasamos al punto número 10, no debemos pensar que la comunicación interna no requiere de una estrategia. Deberíamos decidir de antemano cuál va a ser la estrategia adecuada para cada posible escenario. Esto es planear. En muchas empresas se comete el error de pensar que la comunicación interna o la comunicación organizacional es como una parte accesoria o un adorno. Un adorno. A mí me ha tocado sufrir con los de administrativo porque no consideran importante las actividades del área de comunicación porque dicen que está generando gastos innecesarios, ¿no? ¿Cómo que vas a hacer una revista? ¿Para qué voy a gastar en papel? Eso ya ni siquiera me haga revista. ¿Y cómo vas a gastar no sé, en una reunión interna? ¿Por qué gastas tanto? A los de casa dales el café más barato, ¿no? O cosas así. Y no le dan la importancia. Entonces, y además, no se planea, ¿verdad? Entonces, si no planeas en comunicación, realmente pues estamos perdidos. Es decir, la comunicación tiene una importancia tan grande como el área de recursos humanos, como el área de contabilidad, como todas las áreas. Así lo debemos de tomar. Estábamos acostumbrados anteriormente a que no era tan importante, pero los hechos en la realidad nos están demostrando lo contrario. Y en esta etapa, en esta época de pandemia, nos estamos dando cuenta de la importancia verdadera que tiene la comunicación organizacional o comunicación interna. Vamos al punto 11. Algo más que no debemos de hacer en comunicación interna es creer que a los trabajadores no les interesa conocer la estrategia de la empresa y limitarse a comunicar cumpleaños, aniversarios. Eso es muy común también, ponen en el área, sí, comunicación interna está en relaciones en recursos humanos. Y pues tú mándale la tarjetita del director donde dice feliz cumpleaños. Y ya, y te olvidas. Y no haces nada más. Eso también es un error. Vamos a pasar a lo que sigue. Bueno, no sé si sea posible, pero si ustedes gustan les puedo compartir la presentación para que después le echen una leidita, porque de pronto creo que se me puede ir el tiempo explicando demasiado. Lo que no debemos hacer en comunicación interna, en esta otra lámina, es en el número 12, carecer de una estrategia de comunicación interna durante una negociación colectiva, sobre todo cuando hay temas de sindicatos. Son momentos muy sensibles donde la comunicación debe ser lo más transparente posible. Es muy importante que la empresa sea transparente hacia sus empleados, hacia todos sus colaboradores. En el número 13, no identificar ni formar a los líderes naturales de la organización. Si no tenemos interés en retener talento, esa es la manera de decir que su liderazgo es irrelevante a nuestros ojos. Es muy importante retener el talento, es muy importante identificar a estos líderes porque esos líderes van a ser clave para que la comunicación interna sea eficiente y efectiva. Y en el número 14, no testar las nuevas ideas, productos con los propios trabajadores. Es decir, no hago un nuevo producto o tengo una nueva idea y no se lo comento a los trabajadores. Y los trabajadores pueden saber mucho más que nosotros porque son los que están palpando la situación, los que tienen la comunicación con los clientes directamente, o en el caso, por ejemplo, de una empresa manufacturera en donde el empleado está realizando un trabajo que es recurrente, pero se da cuenta al mismo empleado que hay algún error ahí y nosotros ni siquiera estamos haciendo algo nuevo y ni siquiera le preguntamos a nuestro empleado, el que está palpando lo que está sucediendo, no le preguntamos y estamos haciendo cosas nuevas sin preguntarle a él cuáles cosas o cuáles errores hemos cometido, ¿no? Ellos saben todo porque están ahí. Y también, tampoco, no medir el retorno de la inversión en comunicación interna. Lo que no se mide no se puede analizar. Tenemos que medir. Si hacemos alguna acción, tomamos alguna acción para la comunicación interna, tenemos que saber cómo está funcionando. Hay que medirla para saber si realmente nos está funcionando, porque si no nos está funcionando, pues tenemos que pararla, ¿no? O sea, voy a repetir el ejemplo de la revista interna. Las revistas internas históricamente han funcionado porque generan ese sentido de pertenencia hacia la empresa. A mí me ha tocado realizar revistas internas en donde le haces eso es muy clásico y es muy básico, pero no se ha perdido y es realmente valioso porque si haces la entrevista al empleado del mes y el empleado del mes es la persona que hace el aseo en el área de cafetería, por ejemplo, o el contador, un contador que a lo mejor tú nada más ves que es una persona que entra y sale y no sabes ni quién es,
pero ya esto nos une. Es una revistita que te llegó, es un impreso, y se está usando ya hacerlas todas en PDF y mandarlas a través del WhatsApp o a través del correo electrónico. Pero cuando tú imprimes también es valioso, eso es valioso. Sí representa un gasto, imprimir representa un gasto para las empresas, pero a veces es valioso porque esa persona se sintió tomada en cuenta y le dio orgullo pertenecer a esa empresa y todavía va al área de comunicación y le pide la revista y le dice, no tendrás unos 3 o 4 que me regales, quiero llevarle a mi mamá, a mi primo, a mi hermano y a mi esposo y a mi familia y a mis hijos para que vean que yo salí en la revista de la empresa. Entonces eso genera ese sentido de pertenencia y de orgullo que en muchas empresas pues no está sucediendo, ¿no? También tenemos experiencias en materia de que se la pasa quejándose de la empresa y no quiere una empresa y todo, pero no se salen y siguen en la empresa porque necesita, porque es la que les está dando de comer, lo que les está haciendo también desarrollarse profesionalmente. Y en el fondo saben que sí es una buena empresa, pero pues no hay esa comunicación que te haga lo que en comunicación corporativa, en comunicación organizacional, perdón, se le llama el engagement, que a mí me gusta mucho utilizar los términos en inglés, pero el engagement no es otra cosa que el sentido de pertenencia, el compromiso, el engancharte, ¿verdad? El decir, yo estoy en esta empresa y estoy a mucha honra y con mucho orgullo representando a esta empresa. Y eso es lo que tenemos que lograr, porque si nosotros logramos eso, nuestros empleados y nuestros colaboradores están contentos, están felices de trabajar en esta empresa, en la empresa que tú representas, y por tanto hacen su trabajo con más gusto, vienen con más gusto, se arreglan, aceptan, hacen todo lo que tienen que realizar su trabajo, entran también a la sana competencia y bien, no se quieren salir de la empresa, no la critican y no la traicionan, porque esto es muy importante, no traicionar a la empresa. Vamos a ver la siguiente. Es la siguiente, ¿verdad? Eso ya lo había dicho. No, perdón. Ahí. Seguimos con lo que no debemos hacer en comunicación interna, también el punto 16, limitar la comunicación interna a informar sin trabajar la reputación y la identidad. El sentido de pertenencia no se logra con un comunicado, sino involucrando. Ya lo mencionaba hace poquito, el sentido de pertenencia es, así ya te voy a informar, ya te informé y ya me voy. No. Tiene un sentido y tiene una razón, y esa razón es la que estamos buscando para que toda la plantilla trabajadora se sienta orgullosa de estar en esa empresa y se genere lo que estamos buscando, una mejor imagen corporativa hacia afuera, porque los que nos hacen, además de que son nuestros empleados, también son nuestros clientes. Nuestros clientes tienen que tener hacia afuera una imagen robusta, una imagen sólida de una buena empresa en todos los sentidos, y entonces van a preferirnos y es lo que estamos buscando. En el número 17, enfocarse en las herramientas de difusión y olvidar a las personas, es más o menos lo mismo, es decir, que, sí, yo me dedico a hacer un boletín y no pienso en las personas. No, siempre tenemos que pensar en las personas. En el número 18, desatender las señales de alerta que dan los trabajadores, aunque no sean del agrado de la organización. Ignorar los síntomas de descontento suele ser la mejor forma de agrandar el problema. Tiene un poco que ver con lo que mencionábamos de la ruidofología, de no dejarla crecer. Cuando nos damos cuenta que hay inconformidad en los empleados y te diste cuenta por una casualidad en el baño, escuchaste algo, a ese empleado llámalo, pregúntale con calidez, con respeto, hay que saber qué está sucediendo y hay que gestionar lo que está sucediendo para que no crezcan los rumores, los chismes que nada más nos dañan. El error más frecuente en comunicación, suponer en lugar de preguntar en temas de comunicación. La frase nada es lo que parece, así, nada es lo que parece. Deberíamos tenerla siempre presente. Porque tú puedes ver algo que está sucediendo y suponer algo. Y ese es un error gravísimo. Jamás debemos suponer lo que está pasando. Hay que comunicarnos, hay que preguntar, hay que indagar. Cuando el problema ya es tan grande, puedes pensar en herramientas como el estudio de clima laboral. Un estudio de clima laboral sorprende a los empleados. A mí me tocó realizar un estudio de clima laboral en una dirección que estuve y realmente después de estar en esa dirección me he encontrado alguna que otra persona que colaboró conmigo en esa dirección y me decían, tú eres la única persona que en la historia de esa dirección, era una dirección de una universidad, ha hecho un estudio de clima laboral.
es decir, que nos tomó en cuenta. Y era yo como persona, pero en representación de esa universidad, porque yo era una empleada de esa universidad, ¿no? Entonces, un estudio de clima laboral te va a decir cómo está, te va a hacer el diagnóstico de cómo está tu situación y a partir de ahí puedes tomar las decisiones, hay que tomar las decisiones que tenemos que a veces son difíciles, pero hay que tomarlas para que nuestros problemas pues se resuelvan. Y bien, pues comunicar para prevenir. Comunicar es muy importante. El valor agregado que te hará construir una buena reputación para tu empresa. Estamos buscando eso, que tu empresa tenga una buena reputación. Las reputaciones positivas de las empresas no se compran con dinero, se construyen a través del tiempo, con trabajo, con dedicación, con planeación. La percepción, muchas de nuestras ideas están basadas en la percepción. Si nuestra empresa no tiene una clara y sólida estrategia de acción social y comunicación interna y externa, será muy difícil de contener una crisis, porque también hay problemas de crisis que tenemos una pregunta, pero un ratito más la checamos para preguntarla, porque ya vamos para contestarla, porque ya vamos a terminar la presentación, que estamos en las últimas, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, pusimos la definición del sabotaje, porque es uno de esos daños que las empresas suelen sufrir a partir de que no hemos comunicado correctamente, de que detectamos que existen inconformidades de los empleados. Un empleado inconforme puede provocarte un problema enorme, sobre todo ahora que tenemos las redes sociales a la mano y que las redes sociales son muy poderosas y muy peligrosas. El sabotaje es el daño o deterioro que realizan los obreros en la maquinaria, por ejemplo, o en los procesos de fabricación para perjudicar a sus patrones, así se ha concebido, así se ha concebido. Sin embargo, el sabotaje también puede ser que un empleado venda tu información más importante, la receta secreta, ¿no?, de tu producto, y a veces tú te vas a dar cuenta, hay que pasar la siguiente, te puedes dar cuenta de que alguien está vendiendo lo que tú tienes pues como información confidencial por ciertas, por ciertos síntomas que pudieras estar observando. Entonces, si tú, por ejemplo, en tu empresa te das cuenta que hay una baja injustificada en las ventas, puede ser porque hay algo de sabotaje. Si hay una fuga de información sensible, la competencia se adelanta a tu nuevo proyecto y de forma increíble dices, ¿cómo es posible que él me ganó el proyecto que yo tenía? Puede ser un proyecto de publicidad, puede ser una campaña, o puede ser un producto nuevo específico y te lo ganaron. Y no sabes por qué, pero no te has dado cuenta ni te has detenido a preguntar, a buscar qué es lo que está sucediendo, por qué está tan inconforme tu planta de trabajadores. Los ataques informáticos también pueden suceder con un trabajador, un empleado que pues por alguna situación lo corriste de la empresa y esa persona con cierto resentimiento hacia tu empresa pues se roba toda la información. También un desencuadre de las cuentas puede ser un síntoma de sabotaje. El retraso continuo en proyectos. A veces hay un empleado que no te explicas porque tal vez cuando lo conociste era muy eficiente y muy productivo y de pronto a alguna situación le provocó un desencanto en cuanto al tema que decíamos del orgullo de pertenecer a tu empresa, y ese mismo empleado puede estar de pronto retrasándote todos los proyectos y no sabes por qué, pero si te pones a revisar toda la historia, a lo mejor te das cuenta que alguna situación le provocó un descontento y como no hay una buena comunicación interna en tu empresa, ese empleado se lo cayó y se lo tragó. Pero en cuanto tuvo la oportunidad, pues le está vendiendo los proyectos y la información a la competencia. Entonces, tú dices, ¿por qué este hombre se está retrasando? Y no te lo explicas. Ese es un síntoma de sabotaje muy claro. Y también el aumento de las quejas de los clientes. Eso es importantísimo, las quejas de los clientes. Hay veces que tú, y yo creo que a todos nos ha pasado con clientes, que hablamos por teléfono en la empresa y decimos lo que nos pasó y el empleado que te atendió no le importa lo que le estás diciendo. Esa persona no está casada ni comprometida con tu empresa, ni le importa que tengas un cliente que se esté quejando y no va a registrar la queja y ni cuenta te vas a dar. Entonces, esos son síntomas de sabotaje que puede estar sucediendo en tu empresa. Vamos a la siguiente diapositiva. Otro riesgo muy grande
son las campañas de desprestigio de la imagen. Aquí voy a poner algunos ejemplos, creo que me voy más rápido porque se me está yendo el tiempo. Las campañas de desprestigio en contra de la imagen de una empresa pueden venir desde el interior de la empresa, con esos empleados que mencionaba yo que no están conformes, o bien del exterior, también puede ser del exterior. Empleados incómodos, empleados desleales que venden la información a la competencia, la propia competencia, o los consumidores inconformes. Hay otra cosa que se le llama la reputación web. 7 de cada 10 consumidores consultan opiniones, recomendaciones en las redes sociales antes de adquirir un producto. Abajo, si le das para abajo, ahí están todos los comentarios de las personas y esa es la reputación web. Todo eso lo tenemos que cuidar, ¿no? Porque puede haber una campaña de desprestigio de nuestra imagen y a través de reputación web te avientan el montón de comentarios negativos que a veces ni siquiera son ciertos, ¿no? Puede suceder, ¿no? Señala, bueno, este es el tema del estudio de que 7 de cada 10 consumidores revisan a través de reputación web. Vamos a la siguiente, por favor. Ya tenemos algunas preguntas, pero ahorita las contestamos, ¿eh? Voy a poner unos ejemplos me voy un poco más rápido, ejemplos de temas que han sucedido en reales, en empresas muy grandes, ¿no? Aquí esta es una narración pequeña. Ante las dudas existentes en torno al origen de su comida, la compañía estadounidense de McDonald's, porque mucha gente, ustedes lo deben de saber, ¿no? Que inventan que no sé cuántas cosas encontraron, hasta una rata y no sé qué cosas en la comida de McDonald's. Entonces, ante esas dudas, el McDonald's lanzó una campaña en la red de los 140 caracteres, pues, que le llaman, que es Twitter, y le llamó Mac Stories, con el fin de que los clientes compartieran, la idea no era mala, compartieran sus experiencias positivas con productos de la marca. Pero los internautas, en vez de hablar sobre las bondades de las hamburguesas o las papas fritas por medio de dicho hashtag, lo utilizaron para irse en contra de la compañía. Es decir, les salió el tiro por la culata, se les viró la tortilla y hablaron de malestares estomacales, de pelos, de uñas y hasta ratones. Ilustraron las quejas de los clientes dirigidas con el hashtag MacStories, así. Ellos subían fotos y quejas, etcétera, ¿no? En total tuvieron enviados más de 72,000 tweets, la gran mayoría negativos, según la firma Business Insider. Es lo que le pasó a McDonald's. Solo voy a poner otro ejemplo, en la que sigue. Eso le pasó a McDonald's en el tema de Twitter. Es decir, las redes sociales son un arma de dos filos, son muy peligrosas y si no estamos seguros de lo que vamos a lanzar, mejor no lo lanzamos porque sí se nos puede revertir y en este caso que les acabo de poner como ejemplo, se les revirtió. A Domino's Pizza le pasó algo también muy terrible. Esto fue de los empleados. En el caso de McDonald's, si lo vieron claramente, la gente, el público, el consumidor, fue el que empezó a subir los pelos y las uñas y todo lo que encontraba. Y en el caso de Domino's Pizza fue un tema interno, de una inconformidad de empleados. Este es sin duda uno de los casos más duros de crisis de reputación que una compañía puede enfrentar y a la vez uno de los más recordados. La historia se resume así. En abril de 2009, 2 jóvenes empleados de una franquicia de la cadena de comidas rápidas ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos, decidieron subir a YouTube un video. Ellos decidieron de inicio un video en el que le hacían cosas repugnantes a los alimentos que iban a ser servidos a uno de sus comensales. O sea, todo fue ahí en vivo, ¿no? Impulsado por el poder de difusión de Twitter, Facebook y demás redes sociales, en menos de 48 horas, el video tuvo 1 millón de visitas. Imagínense eso. Fue tal su viralidad e impacto que trascendió el ámbito de la web para ser registrado por las grandes cadenas de televisión estadounidenses. Incluso la revista Time le dedicó algunas páginas de suceso. Cuando una situación de redes sociales es tan impactante que lo toman los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, toman lo que está sucediendo en redes sociales y hacen una nota porque se convierte en una información importante, en un suceso noticioso que ocurrió en redes sociales, pero eso sucedió. ¿Por qué? Porque estos 2 empleados, ya la que sigue, los 2 empleados estaban inconformes, tenían alguna inconformidad, se enojaron con su jefe, tal vez era su último día de trabajo, estaban inconformes. Entonces dijeron, pues nos vamos a vengar de la empresa. Ahí no había un sentido de pertenencia de esos empleados. Yo jamás le haría eso a una empresa que me da de comer, que me toma en cuenta, que me informa, que me pregunta y que me consulta. No lo haría. Ustedes no lo harían. Bien, ya esta es mi última lámina de la presentación y vamos a pasar a las preguntas y respuestas.
Esta lámina nos va a dar pie para otro webinar que me gustaría invitarlos, que es nada más un listado de las herramientas de comunicación interna que tenemos posibilidad de utilizar. Las herramientas de comunicación interna no, es decir, tú puedes elegir las que tú quieras, no tiene que ser una sola, pueden ser varias para todos tus públicos y dependiendo de qué tipo de, tus públicos internos y dependiendo de tu tipo de empresa, ¿no? Y de tu tipo de empleados, ¿no? La primera que ya conocemos, el correo electrónico, reuniones, bueno, cuando no existía este problema de la pandemia, pues las reuniones presenciales, ¿no? Videoconferencias, que son ahorita las que estamos llevando a cabo en las empresas, el chat interno, que puede ser a través de pues, las plataformas de comunicación instantánea, que ya conocemos como WhatsApp o Telegram, por ejemplo, una red social interna, un buzón de sugerencias que les comentaba, puede ser electrónico el buzón de sugerencias o puede ser físico todavía, aunque debemos de cuidar que sea un buzón en el que se pueda retroalimentar. Eventos de la empresa, encuestas, círculos de calidad, herramientas de ticketing y aplicaciones de comunicación interna. Todo esto es muy importante, ya después los tendríamos que desarrollar cada uno. Simplemente solo de esta última lámina, yo solo les quiero decir que la tecnología es una aliada. Entonces, hay muchas aplicaciones de comunicación interna actualmente que en algún momento se les podría recomendar. Voy a hablar, por decir de una, hay una empresa aquí en la ciudad de Guadalajara que se llama Rever. Es una startup que ellos te hacen la aplicación, te la hacen y esa aplicación la instalan en el celular de cada uno de los empleados de la empresa manufacturera. Es una aplicación para que ellos, los errores y las sugerencias para mejorar la producción o la productividad, para la mejora continua, ellos creen que tienen una aplicación para la mejora continua, sin embargo, yo veo en esa aplicación una posibilidad enorme de mejorar la comunicación interna. Es que todo va junto con pegado. Es la sangre que corre por nuestras venas o el aceite que hace andar al motor del vehículo. Es todo en esta ocasión. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Gracias. ¿Tenemos preguntas? Hay dos preguntas. Estoy a sus órdenes. A ver. A ver, primero dice, ¿cómo se mide el ROI en comunicación interna? ¿Me repites que es María Teresa Cervantes? Es que yo tengo que hacer el ROI. Me das un teléfono y te lo contesto por teléfono. Es que no tengo que hacer el ROI. ¿Y puede repetir el nombre de la aplicación? Oscar Hernández me pregunta que si puedo repetir el nombre de la aplicación. Esa aplicación se llama, bueno, es una empresa, se llama Rever. Hay muchas aplicaciones. Tenemos algunas aplicaciones que te digo que ya serían en otro webinar, pero sí hay muchas aplicaciones. Si tú googleas, te pueden salir los nombres de muchas aplicaciones de comunicación interna, que yo recomiendo que busquen aplicación interna, apps para comunicación interna. Luego, María Teresa Cervantes, no entiendo. El retorno de la inversión, sí, claro. Es que veo un poquito mal, tienes que ayudarme. ¿Cómo se mide el retorno de la inversión? Sí, ¿cómo se mide? Bueno, es muy importante darnos cuenta cuando nuestra productividad incrementa. Por ejemplo, si tú estás midiendo a un empleado, es decir, si es una empresa de manufacturera y estás haciendo mediciones y tu nivel de producción es, antes de que apliques la comunicación interna, es de una cantidad y después de aplicar la comunicación interna o alguna acción específica, pues ahí estás midiendo, ¿no? Está incrementándose tu productividad o estás dejando de tener quejas por parte de tus clientes. Cuando tienes demasiadas quejas, tienes que darte cuenta que hay un problema, que hay un error de comunicación interna y que definitivamente lo tienes que resolver. Tú aplicas herramientas de comunicación interna para resolver los problemas y cuando tus empleados ya están siendo más empáticos con tu empresa y ya están sintiéndose más orgullosos de pertenecer a tu empresa, inmediatamente en la productividad se nota. ¿Qué más?
Dice, ¿qué opinas sobre las relaciones de pareja entre empleados? ¿Es justo correrlos? Omitir mi nombre, por favor. Bien, tenemos una pregunta en donde nos preguntan las relaciones de pareja entre los empleados. Fíjense que eso es algo muy difícil de tomarlo. Hay empresas que en sus políticas tienen desde el principio, desde que entras, no puedes tener una relación de pareja, y en cuanto tienen una relación de pareja entre los empleados, pues o corren a uno o corren a los dos. Es algo realmente difícil de resolver, porque sobre todo cuando la relación surge en el mismo departamento, empieza a haber problemas, ¿no? Ya se casan y tienen un hijo, y si el hijo se enferma al rato, ninguno de los dos va a ir a trabajar y vas a tener problemas. Sí puede existir problemas. Es algo que se tiene que trabajar o manejar con mucho cuidado, y bueno, se tienen que sentar las bases. Por eso es importante tener esa comunicación tan cercana con las personas, porque a lo mejor la persona que es el líder de esa área o el jefe, pues puede tener la cercanía con ellos y hablar con ellos y de alguna manera advertir que no quieren que suceda, o cambiarlos de área, simplemente separarlos de las áreas, cambiarlos de horario, quizás pueda funcionar. Pero sí es importante, es una pregunta muy difícil, es algo difícil. Pero también puedes establecerlo en las políticas de la empresa. Hay empresas que así lo hacen. A ver, ¿qué más? Esta pregunta, en el caso de empresas pequeñas, ¿cuál será la mejor herramienta de comunicación y de forma en esta época de pandemia? ¿Se les puede motivar? ¿De qué forma se les puede motivar? Bueno, para las pymes, pequeñas y medianas empresas, por decir de aquí de Jalisco, sí, las herramientas de comunicación para las empresas pequeñas, no, por decir Rever, la que estaba yo mencionando, hay unas que son para empresas muy grandes. Para las empresas pequeñas es muy sencillo tener la cercanía con las personas, hablar siempre con ellos, informarles de nuestros planes, etc. En el caso que estamos viviendo, que es realmente difícil, el tema de la crisis generada por la pandemia, yo creo que lo más importante es ser muy transparente con ellos y explicar lo que está sucediendo. Nuestra herramienta de comunicación en las empresas pequeñas son el WhatsApp, son el Telegram, a veces haces un pequeño grupo en Facebook que sea de tus empleados, pero a veces tienes 2 empleados, 15 empleados, 20 empleados, y entonces por eso son buenas estas que son las redes internas, redes sociales internas. Un grupito cerrado de Facebook es muy recomendable, el grupo de WhatsApp también es recomendable, aunque a veces el WhatsApp tiene un problema. La comunicación a través del WhatsApp puede llegar a ser, es como tan impersonal que tú puedes escribir algo, bueno, a veces hasta te corrige el autocorrector. Ahí sí hay que tener mucho cuidado de no usar mayúsculas porque parece que estás enojado, y de que cuando escribes, antes de lanzar lo que escribiste, pues revísalo un poquito, porque a veces el autocorrector te cambia, y el WhatsApp y estas comunicaciones instantáneas a veces no resultan ser lo contrario. Entonces tenemos que sí que tener mucho cuidado con eso. Yo recomiendo el grupo cerrado de Facebook, eso me parece eficiente para las pymes. Comparto, no, ahorita todavía no, hasta que nos digan. Es que lo han estado pidiendo. ¿Tenemos más preguntas? No. Bueno, ok. Bueno, nos están pidiendo que si compartimos la presentación por el chat o por correo. Yo creo que no tenemos ningún problema. ¿Tenemos algún problema, Laura? Bueno, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer algo. Quien quiera la presentación, mándame su correo electrónico y se la pasamos. Por correo electrónico. Creo que se me hace mejor. Y finalmente, pues comentarles que la empresa para la que trabajo, yo soy consultora en comunicación interna, corporativa y también en comunicación externa, ¿por qué no? En temas de medios de comunicación. Esta empresa, consultoría y servicios empresariales inteligentes, bien, nos da muchísimo gusto que nos hayan dado el espacio para poder hablar de esto, y queremos son cinco como consultorías cortas, pequeñas, para tener una relación más cercana con las personas que tengan algún interés. Puede ser de relaciones, una relación, es decir, puede ser del área que sea, del área que ustedes quieran, para tener algún intercambio de más preguntas, alguna consultoría más pequeña, pero ya en corto, más específica, que tenga que ver con sus propios problemas de su empresa. Tenemos cinco posibilidades de 5 consultorías
gratuitas. Tendrían que mandarnos su correo electrónico. A ver, ¿tienes mi correo? Pon la última lámina para que esté ahí mi correo. Para que ustedes me manden un correo electrónico si tienen algún interés de tener una consultoría más cercana y o más específica. Con muchísimo gusto con 6 se les estaría dando de forma gratuita a los 5 primeros interesados en tenerla. No sé si existen más comentarios o más preguntas. Julio, por ahí. Ahí está mi correo. Es marta.parra@consei.com.mx. ¿Puedes compartir en el chat? Sí. El correo. Creo que por el momento serían todos, estimada Marta. Sí. Sí, aquí nos están dejando algunos correos para que les compartamos la presentación. También si si tienen interés en hacer alguna otra consulta, con mucho gusto, a través del correo que les acabo de proponer. Si no queda ninguna otra pregunta. Muchas gracias, licenciada Marta. Muy interesante su conferencia. Mucha información que nos llevamos y, bueno, será de gran ayuda para todos. Agradecemos a todos por su participación. Agradecemos la participación de la licenciada Marta Parra en este webinar, la importancia de la comunicación interna, y esperamos contar con su asistencia en nuestros próximos webinars AmCham. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Buen día a todos.